lleguemos a dañar el componente en lugar de revisarlo. Hay que tener especial cuidado. No utilicen el procedimiento de un desarmador porque es riesgoso, ¿sí? Es más riesgo todavía si ustedes no traen guantes de protección. Siempre utilicen esos guantes de protección porque pueden recibir un choque eléctrico y es desagradable, aparte de doloroso y aparte de tener un riesgo, ¿no? Entonces, no utilicen el desarmador. No es una práctica que debe estarse realizando para la revisión de un componente, que debe de estar en muy buenas condiciones para un correcto funcionamiento, ¿sí? Tenemos que utilizar, como lo mencionaba, la resistencia de cerámica y de esa manera liberar esta carga para posteriormente hacer la revisión utilizando el multímetro. ¿Sí? Vamos a seleccionar la posición del multímetro para revisar faradios y al poner las dos puntas, ¿sí?, del multímetro en estas partes de aquí, si el capacitor en sus datos de placa refiere 40 microfaradios, fíjense bien en porque es importante esta parte, ¿no? Es la parte más importante de todo el proceso de revisión. Esta es la parte más importante. Si ustedes obtienen un registro de 38 microfaradios, cuando los datos de placa dice 40, de igual manera, ustedes van a encontrar en los datos de placa un más menos 5%. Este más menos 5%, particularmente los fabricantes, no estamos de acuerdo en confiar en ese porcentaje, ¿sí? Para nosotros no es confiable por la siguiente razón. Si ustedes obtienen 38 microfaradios al momento de hacer la revisión y ustedes van a dejar ese equipo con esa capacitancia menor a la que está expresada en los datos de la placa, aquí entra el factor tiempo. Ustedes van a durar un promedio de 12 meses en volver a revisar ese equipo. Ese equipo va a trabajar un periodo de 12 meses en los cuales esta capacitancia va a reducir aún más y puede llegar hasta 36 o 35 microfaradios. Y esto que está aquí va a generar que el amperaje se incremente. Si estamos hablando de un equipo de 12,000 BTUs o una tonelada, pues vamos a tener un amperaje que debería de ser normal de 4.5 o 4 amperes, en el caso de algunos equipos todavía más eficientes. Este amperaje obviamente se iba a incrementar y podría llegar hasta los 5.5 o 6. Esto va a significar que en el compresor suceda lo siguiente. Al no estar recibiendo la potencia para romper ese reposo, acuérdense que cuando le enviamos esa potencia al compresor, existe unos LRA que precisamente reaccionan al recibir esa potencia, se incrementa el amperaje al LRA más alto y luego tiene que regresar y estabilizarse en los 4 amperes. Cuando la potencia del capacitor no es suficiente para que el regreso en el amperaje sea hasta los datos de la placa, estos quedan más altos. Y al estar funcionando con un amperaje entre 5.5 y 6 amperes, se va a incrementar el consumo en watts. Eso va a suceder, inmediatamente va a suceder. Al estar consumiendo, fíjense bien en esta parte, más energía con la que normalmente trabajan, las bobinas de ese compresor van a sufrir un sobrecalentamiento. Ese sobrecalentamiento va a desgastar, ¿sí?, ese recubrimiento, ese barniz que trae el embobinado, ¿sí?,
y al tener ese desgaste va a empezar a estar perdiendo energía, voltaje en este caso, ¿sí? Con riesgos de daño. Entonces tenemos que tener especial cuidado. Si nosotros tenemos 40 microfaradios en los datos de placa, eso es lo que queremos encontrar, ¿sí? Es más oportuno cambiar un capacitor por razones de costo que cambiar un compresor. Piensen en esa parte. Dentro de un mantenimiento preventivo, dice el procedimiento para un mantenimiento preventivo que todos los componentes que conforman el aire acondicionado deben de estar al 100% en su funcionamiento. 38 microfaradios no es el 100%. Nosotros tenemos que garantizar el 100% de la potencia para garantizar que los encendidos del compresor sean cómodos y el amperaje se esté manteniendo sobre los datos de la placa que exhibe el equipo en este caso. Entonces tenemos que tener especial cuidado en esa parte. No dejemos, porque aquí, como repetimos nuevamente, entra el factor tiempo, ¿sí? Pues probablemente a los 6 meses, a los 10 meses, ustedes regresen para hacer un mantenimiento en las partes en donde se utiliza en frío y se utiliza también en calefacción. Probablemente ahí se acorte un poquito más el tiempo de la revisión, pero aún así transcurren 6 meses. En ese periodo de estar arrancando y parando continuamente el compresor, el capacitor va perdiendo capacitancia. Acuérdense, es la capacidad de recolectar, ¿sí?, y almacenar energía. Eso es lo que es la descripción de la capacitancia. Cuando ese componente va perdiendo la capacidad de almacenar energía, obviamente si él no almacena energía, no la va a liberar. Es algo lógico que nosotros tenemos que entender de una forma muy correcta, ¿ok? ¿Sí? Entonces, podemos hacer, aparte de esta prueba de revisar la capacitancia, que es tan importante garantizar que el equipo tenga una capacitancia adecuada, esa es la forma de proteger al compresor, esa es la forma de proteger al motorcito del aspa de la unidad exterior, esa es la forma de proteger al motor de la turbina en la unidad interior. Esa es una forma de proteger al equipo y garantizar que los consumos, la eficiencia, la durabilidad de ese componente permanezca y se alargue, obviamente, ¿no? Entonces tenemos que tener especial cuidado en esa parte. Recuerden que si ustedes, en el caso de los motores de la unidad exterior, tenemos una capacitancia baja, las revoluciones por minuto, los RPM, como gira, en este caso, el motor de la unidad exterior, pues va a ser de una manera más lenta. Al girar más lento, porque le falta esa fuerza, esa capacitancia, obviamente va a haber problemas en las temperaturas, en las presiones del refrigerante y por ende pues van a ir a dañar al equipo, ¿no? Entonces tenemos que tener especial cuidado. Pueden hacer una prueba adicional todavía y se le llama una prueba de continuidad para asegurar que no existe daño. Pueden hacer una prueba de continuidad donde ustedes van a colocarla en la terminal positiva y colóquenlo en la pared del capacitor y revisen una prueba de continuidad para asegurar que no existe ningún tipo de daño en ese componente, ¿verdad? Entonces, jóvenes, es importante que nosotros tengamos especial cuidado en este componente que es vital para un funcionamiento eficiente en los equipos. Les agradezco su atención. Gracias.